Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Moyano. Este es un episodio sobre Twitter. Por lo tanto, es un episodio para tuiteros. No. Incorrecto. Cuando hablamos de Twitter, ya lo sabemos, hablamos de la usina, pese a que es una de las redes más chiquitas, principal de donde todos los medios del planeta sacan información. Por lo tanto, lo que consumas está atravesado por esto. Voy a hablar de algo que generó polémicas, iras y hasta portazos en este verano en esta red social. La discusión sobre las cronologías, es decir, cómo debía estar organizado el timeline de cada usuario. Con los cambios que hizo Elon Musk se generaron enormes polémicas. Una de ellas era por qué empezaban a aparecernos tweets de personas que nosotros no seguíamos. Es más, que estaban a años luz de nosotros. Eso fue el debate sobre las cronologías de Twitter, si eran lo que llaman para ti o las que se llaman siguiendo. En un principio lo que hicieron fue un timeline nuevo, es decir, aparecían tweets de personas que seguías sumadas con tweets de personas que no seguías. Eso fue lo que disparó la discusión. Rompieron Twitter. Elon Musk, rompiste Twitter. Fue el tema del verano argentino, el invierno en otras zonas del planeta. ¿De qué se trata esto y por qué termina siendo tan importante? Empecemos por el principio. ¿Qué hay en la cronología para ti? En esa cronología aparecen tanto tweets de personas que seguimos como algunos recomendados por el algoritmo de Twitter. Es una secuencia de tweets de cuentas que efectivamente seguimos y además contenido sugerido que se basa en diversos factores. En la cronología siguiendo solo se muestran tweets de cuentas a las que efectivamente seguimos y nada más. Las variables a través de las cuales el algoritmo de Twitter decide recomendarnos una cuenta o un tweet tiene que ver, por un lado, con si ese contenido es popular o relevante según el criterio del algoritmo, y ahí puede ser que nos aparezca en la cronología. Puede tener que ver también con si personas que nosotros seguimos en la red interactúan con esa cuenta. Entonces a veces ahí aparece metido y no sabemos por qué. Bueno, porque muchos de nuestros seguidores o gente que seguimos se vincula con esa cuenta y empieza la recomendación. En este momento es muy fácil cambiar las cronologías. Podemos hacer clic en para ti o podemos hacer clic en siguiendo y ahí elegimos cuál de las pestañas queremos que sea la que determina nuestro timeline. Pero todo el verano, como decía, fue un lío con este tema y un gran debate y gente que dijo me voy de esta red y una especie de Twitter silvestre más anacrónico y arcaico, pero al mismo tiempo de modo más autónomo y también un poquito más hippie y también, en fin, volvió la discusión sobre Mastodon, que es una red que tiene en algún tipo de aspecto algo del timeline de Twitter, pero en realidad no. Bueno, la cuestión es que esto volvió a ser una opción como tema para irse de Twitter. Nadie se fue de Twitter. A fines de enero del 2023, Twitter lo que decidió fue decirle adiós a la función para ti como única posibilidad. Fue una función que implementó solamente 2 semanas la plataforma y dieron marcha atrás por la polémica que se generó. De modo tal de que esa opción de para ti dejó de ser la opción predeterminada de inicio de la red social. En un primer momento, esta modificación solo fue posible para la versión web y tardó un poquito más en llegar a los smartphones. Como vemos, fue prueba y error. El lema de Twitter desde que lo agarró Elon Musk. Dieron marcha entonces con la pestaña para ti como predeterminada y volvió a tener el timeline la opción siguiendo al iniciar la navegación en la red social. La decisión de introducir la pestaña para ti formó parte de los intentos de Twitter de hacer que los usuarios exploren más lo que la aplicación tiene para ofrecer, para mantenerlos, por supuesto, más tiempo dentro de la plataforma. Usaron nada más y nada menos que la táctica que ya ha sido probada y exitosa en TikTok. Pero esta forma de presentación de las cuentas de usuarios no fue muy bien recibida por la comunidad de la plataforma. Tuvo, como contaba, muchísimas quejas. No se entendía la razón por la que aparecían en el timeline personas, empresas y cuentas que no seguíamos. Y la principal queja
fue que cada vez que se abría la aplicación volvía esa cronología, aunque se hubiese elegido la del Twitter tradicional. La cuestión es que finalmente se eliminó el tradicional icono, que era una forma como una chispita, estrellitas, que se ubicaba en la parte superior derecha de la aplicación, que permitía cambiar entre tweets recomendados y tweets más recientes, y se sustituyó por 2 pestañas arriba de todo que dicen para ti y siguiendo. Fue una especie de lucha y vuelve como con Perón, pero acá y para que vuelva el siguiendo. Un ejemplo de que la lucha sirve. Esto formó parte de los intentos de Twitter para hacer que sus usuarios se quedaran más tiempo. Fueron a copiar a la aplicación china TikTok, esa de videos cortitos, que tiene otro tipo de funcionamiento. Está probadísimo el mecanismo en esa aplicación y lo tienen tan trabajado que no hay queja. La inteligencia artificial de TikTok aprende de lo que los usuarios ven y en base a esos gustos ofrece videos similares. En cambio, la red de Twitter, lo que aparecía bajo la idea de recomendados eran tweets más genéricos y muy poco relacionados con los gustos de los usuarios. Entonces, no volvían la experiencia atractiva en lo más mínimo. Una copia de TikTok, bueno, sí, desde ya. Las historias y los reels de Instagram son una copia, una imitación de Snapchat, y al mismo tiempo TikTok y el Now de TikTok recuerda mucho a la idea del Be Real, es decir, todos se copian entre sí. El que inventa sabe que lo que pone en el mercado será tomado por otros. Así funciona en el marco de las redes sociales. Es al revés. ¿Por qué esto se vuelve un poquito más importante que simplemente contar lo que hace una aplicación u otra? Porque todo esto va de la mano o es consecuencia de lo que llamamos sesgo de confirmación. Y esto va más al nudo de la política, de la comunicación, de la cultura, de los modos que tenemos hoy de comunicarnos, que simplemente ver si alguien tiene un tuit u otro. Se trata de esto que llamamos sesgo de confirmación. Nuestra mente resalta evidencias que confirman las creencias que ya tenemos. Así funcionamos. En periodismo es un clásico. Llamo a una fuente que me da datos que coinciden con el cariz que le quiero dar a la nota o al tema, y lo confirmo. Si escuchamos algún chisme sobre un rival, inmediatamente decimos, yo ya sabía que este era un miserable. Cuando nos cuentan lo mismo sobre nuestro mejor amigo, lo más probable es que digamos, es un rumor, es una campaña de desprestigio. Funcionamos así, lo mismo con los gobiernos, con los partidos políticos, con una autoridad, con una persona importante del quehacer nacional. Funcionamos de esa manera. Por eso, y siempre fue falso, esa tabla a la que nos solemos aferrar de que dato mata relato. No mata ningún relato. El trabajo para que el dato llegue y ponga en cuestión el relato es inmenso. Y la mayoría de las veces no se logra. Entonces, ¿por qué este comportamiento es peligroso al ser tan parcializado? Una vez que aprendemos el significado de este hábito mental que llamamos sesgo de confirmación, lo empezamos a ver en todas partes y se vuelve realmente importante cuando se trata de tomar una decisión mejor. Actuar bajo el sesgo de confirmación está bien mientras estemos en lo cierto, pero la verdad es que muchas veces o no lo sabemos o estamos equivocados y tomamos en cuenta la evidencia cuando ya es demasiado tarde. Para protegernos habría que empezar por preguntarnos qué ocurre y qué nos hace el sesgo de confirmación. Hay 2 teorías generales que son posibles explicaciones para este comportamiento. La primera es la más común, es la que se refleja en expresiones como solo crees en lo que querés creer. También se observa cuando alguien es acusado de ver las cosas de una manera particular debido a quién es, el trabajo que tiene, las personas que frecuenta, sus amigos, su participación política. A eso llamaron la teoría motivacional. Y la receta, que dan para corregir ese sesgo es muy clara. Cambiar las motivaciones de las personas para tratar de que dejen de estar sesgadas. Es medio mecánico y matemático, un tantín conductista. La segunda teoría es un poco más sutil y explica que el sesgo no existe porque creamos lo que queremos creer, sino porque no formulamos las preguntas correctas sobre nuestras creencias para poder obtener información nueva en todo caso. Asumimos que las personas ya están motivadas para encontrar la verdad y que solo necesitan un método más eficiente para hallarla. A esto le llamaron teoría de cognición, del sesgo de confirmación. Hace 3 décadas y pico,
en la Universidad de Princeton, publicaron los resultados de un experimento, un experimento clásico, que evaluaba simultáneamente la teoría de la motivación y la de la cognición. Fue un experimento de persuasión que previamente había dejado al descubierto una especie de sesgo de confirmación que los investigadores llamaron asimilación prejuiciada. En aquella oportunidad eligieron participantes con una fuerte opinión a favor y otros con una fuerte opinión en contra de la pena de muerte. Y se les mostró evidencia que parecía apoyar la continuidad o la abolición de este tipo de condena. Por supuesto, según lo que cada persona creía, esta evidencia era o asumida para confirmar o asumida para denegar. Los hallazgos originales mostraron que no importaba mucho la naturaleza de la evidencia, sino lo que las creencias de esas personas hacían con esa evidencia. Es decir, cómo estaba construido su relato era el modo en que iba a ser abordado el dato. Por supuesto, como era de esperarse, la evidencia confirmatoria reafirmaba las creencias de algunos, pero también lo hacían los argumentos en sentido contrario. Las personas en contra de la pena de muerte se volvieron más firmes cuando les mostraron información a favor de esa ley y viceversa. Un claro ejemplo de razonamiento sesgado. En el estudio de seguimiento, este equipo condujo nuevamente el experimento de asimilación prejuiciada, pero introduciendo dos tipos de instrucciones para procesar la evidencia sobre la efectividad de la pena de muerte como un mecanismo disuasivo frente a los homicidios. La instrucción motivacional pedía a los participantes que fuesen tan objetivos e imparciales como fuese posible. Los invitaba a ponerse en el rol de un juez o un jurado, al que se le pedía evaluar toda la evidencia de una manera justa y desprejuiciada. La otra instrucción, enfocada en la cognición, abordaba la estrategia que debían implementar para llegar a sus conclusiones. Decía: pregúntese a usted mismo en cada paso de la revisión de pruebas si le darías a la evidencia la misma calificación positiva o negativa si se tratara de argumentos que contradijeran tu creencia original sobre el tema. Es decir, si por ejemplo se sometía a evaluación una investigación que sugiriera que la pena de muerte disminuía el número de homicidios, entonces se le pedía a los participantes que analizaran la metodología de dicho estudio e imaginaran que el resultado hubiera sido contrario. Los investigadores llamaron a esta estrategia como de considera lo opuesto, y los resultados obtenidos fueron sorprendentes. Al pedírseles que sean imparciales y justos, los participantes mostraron los mismos sesgos que el experimento inicial. Quienes estaban a favor de la pena de muerte concluyeron que la evidencia confirmaba su punto de vista. El otro bando afirmaba que las pruebas respaldaban la necesidad de abolir la ley. De esta forma, el deseo de ser imparcial resultó no ser suficiente. Por su parte, los participantes del experimento con la estrategia considera lo opuesto lograron superar el efecto de asimilación prejuiciada. No se dejaron llevar por las investigaciones que coincidían con sus puntos de vista o las que los contradecían, y tampoco se volvieron más radicales en sus posiciones, a pesar de las pruebas que analizaron. Todo lo que las personas necesitan, se pudo decir después, es una estrategia que las ayude a neutralizar la natural miopía humana frente a las alternativas. La moraleja de este estudio fue que para tomar mejores decisiones, lo más claro es querer ser justo como objetivo no es suficiente. Se necesitan métodos más prácticos para corregir un razonamiento limitado. Y las restricciones para imaginarnos qué tan diferentes pudieran ser las cosas de lo que creemos inicialmente tiene que ser provocado con un trabajo muy específico. Las redes sociales y los algoritmos que aprenden de y a mostrarme solo lo que me confirma no han hecho más en estos años que radicalizar esa polarización, llegando a extremos jamás pensados, por los cuales podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que este tipo de algoritmos ponen en jaque a la democracia. Sin ir más lejos, las teorías conspirativas. Muy bien, a partir de todo esto, voy a arriesgar algo sobre Twitter y sobre todo a través de mi experiencia personal. Pasaron poquitos meses, esto fue a partir de fines de enero, se cambió, es algo incipiente, pero ¿quién te dice? Empecé a dejar la cronología para ti como mi modelo, el más usado que el siguiendo.
Y me di cuenta que pasé a estar más tiempo en esa opción por default que en siguiendo. La iba buscando hasta que lo hice consciente. ¿Por qué? Porque encontraba lo no obvio. Digamos, personas que no piensan como yo, y cuando no eran agresivas, me resultaban no solo atractivas de leer, sino que me ponían a hacerme preguntas sobre lo que yo pienso. No me daban certezas, me hacían hacerme cuestionamientos para ratificar con más datos lo que pienso o para ponerlo en cuestión. Y entonces escribí en Twitter. Lo del para ti me lleva a zonas de Twitter a las que sola probablemente no iría, porque el sesgo no es el otro. El sesgo somos todos. Y ahí leo a gente con la que la vida no me cruzaría jamás. No sé, pero me parece que Elon ahí tiene un punto. Y algunas de las respuestas que conseguí fueron estas. Me insté ahí por una razón. Descajetó todo, pero ahora se va ordenando de a poco. Me sucede exactamente lo mismo. Y también recibo hilos interesantes de gente que no conozco, pero que hablan de cosas que me interesan, especialmente en la semana. Hace semanas le dedico un ratito por día a esto. Interesante los cruces que hay y que me venía perdiendo. Sí, me encontré leyendo gente que me hizo preguntarme por qué no la estaba siguiendo. Me pasa lo mismo. Es raro, a veces incómodo, pero despierta mi curiosidad. Yo cambio de uno a otro todo el tiempo. Y todas respuestas en este sentido. Es al revés. Obviamente que todavía no sabemos cuál va a ser el resultado, ni si esto es una mejoría y es un experimento con nosotros mismos en una red social chiquitita, como decía. Pero yo le pondría un ojo, le pondría un poquito de atención, porque ¿quién nos dice que este ejercicio cotidiano de cada uno no sea la forma de cruzar el río Bravo y salir de esta radicalización que ya se nos ha vuelto absolutamente insoportable? Escuchaste Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Conducido por Mariana Moyano. Si te gustó, Seguimos con la opción seguir. coordinación y producción de contenidos, Sebastián Pedrón. Marcelo Figueroa, Fernando Candellas. Martín Castillo. Edición Jorge de Tesanos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Es al revés.